Hay errores que uno comete por acción. Y hay errores que uno comete por inacción. Los segundos son a veces más difíciles de cargar porque no tienen el momento concreto que señalar. No hay una decisión clara que puedas examinar y decir aquí fue donde me equivoqué. Solo una acumulación de momentos en que elegiste no hacer nada, y que juntos construyeron algo que no deberías haber permitido que se construyera. Este es uno de esos errores. Y es mío. Completamente mío. No voy a contaros esta historia como si fuera la historia de mi hermana y lo que hizo. Porque esa no es la historia que importa. La historia que importa es la mía. La de la madre que lo vio. Que lo sintió. Que sabía lo que estaba pasando. Y que durante demasiado tiempo eligió el camino de menor resistencia en lugar del camino correcto. Mi hijo se llama Mateo. Tiene 15 años ahora. Cuando todo esto empezó tenía 8. Mi hermana se llama Rosa. 3 años mayor que yo. Con esa posición de hermana mayor que en algunas familias se convierte en una autoridad que nadie ha otorgado formalmente pero que todo el mundo acepta de forma tácita porque lleva tanto tiempo ahí que cuestionarla parece más complicado que seguir aceptándola. Rosa siempre tuvo una lengua afilada. En la familia lo llamábamos su franqueza. Su forma de decir las cosas como son. Una cualidad a la que le dábamos un nombre bonito porque era más cómodo que llamarla por lo que era. Crueldad disfrazada de honestidad. Con los adultos esa crueldad tenía sus propios límites porque los adultos tienen herramientas para responder. Con Mateo no los tenía. Empezó de formas pequeñas. Comentarios sobre su forma de comer en las cenas familiares. Observaciones sobre su rendimiento escolar con ese tono de quien pregunta con interés pero en realidad está evaluando. Comparaciones con su primo Carlos, el hijo de Rosa, que tenía 2 años más que Mateo y que según el relato de Rosa lo hacía todo mejor, más rápido, con más talento y menos esfuerzo. Yo lo escuchaba. Y hacía lo que hacen los padres que no quieren conflictos familiares. Minimizaba. Relativizaba. Me decía que Rosa era así. Que no lo decía con mala intención. Que Mateo era fuerte y que aprendería a gestionarlo. Que era mejor no hacer una montaña de un grano de arena. Que confrontar a Rosa generaría una tensión que duraría semanas y que al final no merecía la pena. Me decía todas esas cosas. Y las creía porque necesitaba creerlas. Porque la alternativa era admitir que estaba permitiendo que alguien hiciera daño a mi hijo. Y eso era más difícil de sostener que cualquier excusa que pudiera encontrar. Con el tiempo los comentarios de Rosa fueron escalando con esa gradualidad que tiene lo que se permite sin consecuencias. Lo que empezó siendo observaciones sobre la comida se fue convirtiendo en críticas sobre su carácter. Que era demasiado sensible. Que era poco espabilado. Que con esa actitud iba a tener problemas en la vida. Que ella solo le decía la verdad porque nadie más se la decía. Mateo empezó a cambiar. No de golpe. Sino de esa forma que cambian los niños cuando algo les pesa de una forma que no saben completamente cómo procesar. Se volvió más callado en las reuniones familiares. Dejó de hacer las preguntas que hacía antes con la naturalidad de los niños curiosos. Empezó a mirarme antes de hablar como pidiendo permiso para existir en ese espacio. Ese gesto. Ese mirar hacia mí antes de hablar. Lo vi. Lo registré. Lo guardé en ese cajón donde se guardan las cosas que no queremos examinar directamente porque examinarlas implica actuar sobre ellas. Lo saqué del cajón más tarde de lo que debería haberlo sacado. El momento que me lo hizo imposible de seguir ignorando fue una comida de domingo. Mateo había traído un dibujo que había hecho en el colegio. Era bueno de verdad, con ese detalle y esa imaginación que a veces tienen los niños, y que cuando los ves te recuerdan que el talento no necesita años para existir. Lo puso sobre la mesa con esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad que tienen los niños cuando enseñan algo que les importa. Rosa lo miró. Y dijo que estaba bien para su edad, pero que Carlos a esa edad ya hacía cosas más elaboradas. Que quizás Mateo debería tomar clases si quería mejorar porque el talento natural sin técnica no llegaba muy lejos. Que era una pena porque se notaba que lo había intentado. Lo dijo con esa voz suya de quien cree que está siendo útil. Mateo recogió el dibujo. No dijo nada. Me miró.
Y en esa mirada había algo que me rompió de una forma que las anteriores no habían terminado de romperme. No era tristeza exactamente. Era algo más resignado. Como si hubiera esperado exactamente eso y la confirmación de que tenía razón en esperarlo fuera de alguna forma peor que la sorpresa. Ese mirar ya no era pedir permiso para hablar. Era verificar que el mundo era lo que ya había aprendido que era. Me excusé de la mesa. Fui al baño. Me miré en el espejo durante un tiempo. Y me hice la pregunta que llevaba años evitando. ¿Qué estaba haciendo? No qué estaba haciendo Rosa. ¿Qué estaba haciendo yo? La respuesta que llegó no tenía nada de cómoda. Estaba eligiendo mi comodidad sobre la protección de mi hijo. Estaba usando el conflicto familiar como excusa para no hacer lo que una madre debería hacer. Estaba enseñando a Mateo sin palabras que las personas que deberían protegerlo no lo protegerían. Que era normal que alguien a quien se supone que debería quererlo le hiciera daño. Que ese daño era algo que había que aceptar porque era familia. Que el amor familiar tenía ese precio y que había que pagarlo. Eso era lo que le estaba enseñando. Volví a la mesa. Le dije a Mateo que el dibujo era precioso. Que tenía un talento real y que se notaba el trabajo que había puesto en él. Que me encantaba. Luego me giré hacia Rosa. Y le dije con una calma que encontré en algún lugar que no sabría localizar que necesitaba pedirle que no hiciera más comentarios sobre el trabajo ni las capacidades de Mateo. Que no eran útiles ni bienvenidos. Que esperaba que lo entendiera. Rosa me miró con la expresión de quien no esperaba que pasara exactamente eso. Dijo que solo estaba siendo honesta. Que si yo quería criar a un niño que no supiera recibir críticas, era mi decisión, pero que no era la mejor forma de prepararlo para el mundo real. Le dije que la honestidad que hace daño sin construir nada no era honestidad. Era otra cosa. Y que en lo que respectaba a mi hijo esa otra cosa no iba a tener espacio en nuestra relación. Hubo un silencio. La comida terminó con esa tensión que yo había evitado durante años y que al final era exactamente lo que parecía. Incómoda. Presente. Pero manejable. Mucho más manejable que lo que había estado gestionando durante todos esos años. Las consecuencias fueron las que son. Rosa estuvo distante durante semanas. Hubo conversaciones con mi madre que tomaron el partido de que yo había sido exagerada. Hubo una dinámica familiar que se reorganizó de formas que no todas eran cómodas. Ninguna de esas consecuencias fue tan difícil de gestionar como me había dicho que sería durante años. Eso también fue una lección. Que el miedo al conflicto que había usado como excusa durante tanto tiempo era más grande que el conflicto real. Con Mateo la conversación fue más difícil que la de la mesa. Le pedí que habláramos solos. Le dije que lo había visto. Que había visto lo que los comentarios de su tía le hacían. Que lo había permitido durante demasiado tiempo porque había tomado decisiones equivocadas sobre cómo gestionar la situación. Que lo sentía. Que no volvería a pasar. Mateo me escuchó con esa atención de los niños que han aprendido a escuchar a los adultos sin mostrar demasiado de lo que sienten porque mostrar demasiado a veces tiene costes. Me preguntó si ahora no iríamos más a casa de la abuela. Le dije que sí iríamos. Que la familia seguía siendo la familia. Pero que si en algún momento alguien le decía algo que le hacía sentir mal tenía todo el derecho a decirlo. Y que yo estaría ahí para respaldarlo. Que nunca más tendría que gestionar eso solo. Me miró durante un momento. Y luego asintió con esa forma suya de asentir que no es solo la cabeza sino todo él. Los meses siguientes fueron de reconstrucción de algo que yo había permitido que se deteriorara. No de golpe ni con una sola conversación. Sino con la constancia de los actos pequeños. De estar presente cuando hacía falta. De no minimizar cuando él traía algo que le había dolido. De demostrar con hechos lo que las palabras solas no son suficientes para demostrar. Rosa y yo llegamos a un equilibrio diferente al de antes. Menos cercano en algunos aspectos. Más honesto en otros. Con límites que yo debería haber establecido años antes y que ahora existen y que ninguna de las dos fingimos que no existen. Mateo tiene 15 años ahora. Es de los jóvenes que saben lo que valen. No con arrogancia.
Con esa seguridad tranquila de quien ha recibido suficiente confirmación de que su valor no depende de la opinión de nadie en particular. No sé cuánto de eso viene de lo que hice bien y cuánto a pesar de lo que hice mal. Probablemente las dos cosas. Lo que sí sé es lo que aprendí de todo ese periodo. Que proteger a los hijos no es solo protegerlos de los peligros externos y obvios. Es también protegerlos de las formas de daño que vienen con el nombre de familia, y que precisamente por eso se cuelan más fácilmente. Que el conflicto familiar que uno evita para proteger la paz no protege la paz. Solo la pospone. Y mientras se pospone el daño que produce la inacción, sigue acumulándose en la persona menos capaz de defenderse. Que los niños aprenden de lo que ven hacer a sus padres mucho más que de lo que les dicen. Y que un padre que no actúa cuando su hijo necesita que actúe le enseña algo sobre el mundo que tardará años en desaprender. Y que nunca es demasiado tarde para hacer lo que hay que hacer. Aunque debería haber sido antes. Aunque el daño que se habría evitado empezando antes sea real e irreversible. Siempre es mejor ahora que nunca. Siempre. Eso es todo. Gracias por escucharme.